Y vamos a la parte 3. Past, present and future. Bueno, aquí es muy común que les hagan preguntas específicamente en la parte 3 que hagan referencia al pasado, al presente y al futuro. Y entonces tienes que tener esa habilidad de poder cambiar del pasado al presente al futuro. Algunos verbos que pueden estar dentro de estas expresiones que estemos hablando, que pueden utilizar el presente, el pasado, el presente perfecto y algunas formas del futuro como going to y will. Entonces, sabiendo ya estas expresiones va a ser más fácil para que nosotros podamos expresarnos obviamente en estos tiempos verbales. Vamos a ver un caso más específicamente del futuro. Fíjense aquí cómo tenemos un ejemplo. Dice, It may well be that shopping will become much easier in the future. En el contexto de este tema están hablando de compras, ¿cierto? Y fíjense cómo utilizan esta expresión para hablar sobre el futuro. So it may well be that, o sea, es una suposición, no están 100% seguros. Ahí tenemos el sujeto, o sea, lo que va aquí dentro de esta etapa. Y ya utilizamos will más el verbo para poder continuar hablando sobre lo que va a suceder en el futuro. Y no es solamente esta expresión, tenemos más. It could well be that. It might well be that. It's quite possible that. So it's quite possible that shopping will become much easier in the future. I think that shopping will become much easier in the future. I imagine that. I expect that. I'm sure that. Perhaps. No, vemos que no están tan seguros en esa parte. Maybe. I guess. I suppose. I doubt whether. I doubt whether shopping will become much easier in the future. Fíjense como todas, absolutamente todas pueden ser utilizadas aquí. Y en esta frase en particular están hablando del futuro, pero también podríamos estar hablando del pasado o del presente. Cada una de las expresiones obviamente son diferentes, pero podemos utilizarlas y de esta forma expresarnos en el futuro. Muy importante que nosotros podamos cambiar, como les dije, de pasado, presente, futuro, porque es muy común que nos hagan preguntas sobre, bueno, ¿qué es lo que sucedía antes? ¿O cómo era la educación antes? ¿Cómo es la educación ahora? ¿Cómo piensas que será la educación en el futuro? Esos son tipos de preguntas que nos pueden hacer, entonces tenemos que estar preparados para poder responder en estos diferentes tiempos verbales. Y ya, por último, vamos a ver comparative structures. Y de esta forma les coloqué unas preguntas para que vean unos ejemplos de preguntas que les pueden hacer. Entonces dice, how would you compare watching films in the cinema to watching them at home? Ese sería them. As watching them at home. Fíjense cómo es la pregunta. Ya en la pregunta está la comparación. Y la respuesta dice, that's an interesting question. In my opinion, it is much more interesting watching movies in the cinema than watching them at home. On the other hand, watching movies at home is cheaper and convenient. Yo he resaltado dos cosas. He resaltado las comparaciones, que dicen more interesting than, y también la conjunción on the other hand, que es un contraste, ¿cierto? Entonces estamos hablando, primero utilizamos that's an interesting question. Esto no solamente nos da tiempo, pero también nos da cierta sensación de que estamos considerando el tema, que estamos pensando cuál va a ser nuestra postura al respecto. Es una buena forma de comenzar también. Entonces ya, in my opinion, su opinión, podemos decir, in my opinion, as far as I'm concerned, es otra forma de poder decir que estás dando tu opinión al respecto, ¿cierto? Y ya después hacemos la comparación y ya por último dice, on the other hand, watching movies at home is cheaper and convenient. Entonces, si bien estamos comparando esto, también digo que por otro lado, esto sucede también. Entonces, utilizamos unas estructuras de comparación. Y ya la última que tenemos aquí es otras expresiones comparativas que se pueden utilizar de la misma forma. Aquí, como podemos ver aquí, dice, living in the city is more expensive than living in the country. Recuerden que en la parte 3 estamos hablando de algo más abstracto. Entonces, fíjense que ya no estamos hablando de nuestra opinión o de nuestra experiencia. Perdón, sí, de la opinión sí, pero de la experiencia no. No de nuestra experiencia como en la parte 2, sino algo más abstracto de la parte 3. Después la segunda dice, living in the country is not as convenient as living in the city. Fíjense aquí, more expensive es prácticamente lo mismo, pero lo está diciendo con otras expresiones. More expensive than, not as convenient as.
Y por último, both the city and the country can be an interesting choice. Y aquí estamos utilizando para hablar, estamos comparando, pero estamos comparando como algo de similitud, que son iguales, ¿cierto? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos algunas expresiones que nos permiten comparar y esto va a ser muy útil no solamente en la parte 3, considero que en la parte 2 también puede ser muy útil poder utilizar estas expresiones, pero que generalmente pueden hacerles preguntas comparativas en la parte 3 del IELTS Speaking. Entonces hay que estar preparados para poder responderlas, al igual que lo que vimos antes, dar nuestra opinión al respecto.